Ok, entonces, estimados muchachos y muchachas, bienvenidos. Para que sepan, esta clase se está grabando, ¿verdad? Y vamos a ver un segundito para compartirles la presentación. Aquí lo están viendo, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí. Ok, genial. Un segundito. Pero vamos a usar el libro. No. ¿El libro para qué? No sé, digo yo, tal vez. No. Creo que ya con esto. Ok, bueno, vean muchachos y muchachas, bienvenidos. Mi nombre es Federico Herrera, soy tutor del ESEN, de biología. Vamos a ver el capítulo 1 y 2 del libro, es una tutoría. Cualquier inquietud que tengan o cualquier pregunta relacionada al tema, nada más me preguntan. Yo no puedo ver el chat cuando presento la pantalla, entonces si me escriben por el chat no lo puedo leer. Nada más abren micrófono, hacen la pregunta, perdón, abren micrófono, hacen la pregunta y porfa, muy importante, cierran el micrófono después. Porque si tengo que empezar a silenciar micrófonos es muy difícil. Tengo que dejar de compartir la pantalla, ir a buscar al estudiante y darle silenciar. Pero como les dije, no tengan miedo a preguntar. La clase es de ustedes y estoy para servirles. Nada más, esa sería la condición. Abre el micrófono, hacen la pregunta y cierra el micrófono. Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver el capítulo 1, Introducción a la vida sobre la Tierra. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes podría definirme lo que es la vida? Con solo uno. ¿Qué piensan ustedes que es la vida? Es algo, ¿verdad? Pero, o sea, como que no tocamos. O sea, bueno, no sé cómo la describiría, pero yo había visto un video, yo creo que era de usted, la verdad, pero no tengo los apuntes a mano. Ok. Con permiso. Sería. Entiendo que son todos los organismos que cumplen ciertas características, como por ejemplo que crecen, que se reproducen, que en conjunto evolucionan, Ok. llevan procesos muy complejos, por lo que entonces tienen células como más especializadas. Usted lo definió perfectamente, muy bien, muy cerca. ¿Alguno de ustedes podría buscar en el diccionario la definición de la vida? Lo que dice el diccionario y Profe, leerla. Ok, Ajá. profe, yo tengo lo respecto a eso, que son todos los seres vivos que están compuestos por células. Es que dice todos los profesor, seres ¿cuál es? vivos y no puede partir de ahí yo la tengo definición. otro concepto. Propiedad o Profe. cualidad esencial de los Vea. animales y plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, desarrollan y se reproducen. Ok, Profe, sí. Bueno, Es como es muy difícil de describir y es una cualidad intangible. ok, vean que ahí dijeron cualidad esencial, pero no está diciendo cuál es la cualidad esencial, ¿verdad? No, a pesar de que viene en el diccionario. Entonces, Permiso, en el libro dice que es la cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo muerto. Exacto. por eso, pero dice cuál es la cualidad, no especifica qué quiere decir con esa Profe, yo creo cualidad, a qué que se es refiere. absorber energía de la materia, creo que es. Profe, Entonces, esa es, no, yo creo que ya estaría bien por el momento, qué pena, pero es para continuar, ¿verdad? Vean, entonces lo que quería llegar con esto era que se dieran cuenta que existen muchas definiciones y, por ejemplo, esa que dice cualidad esencial no menciona cuál es esa cualidad, ¿verdad? Entonces vamos a verlas. Y como mencionó la compañera, es un conjunto de características. Entonces, vamos a ver las características de los seres vivos. Estos capítulos son bastante sencillitos, muy bonitos, eso sí. Entonces, vamos a empezar con las características de los seres vivos. Bueno, todos los seres vivos están compuestos por células, ¿verdad? La célula es la unidad básica de la vida.
Y toda célula está compuesta de 4 componentes básicos. El primer componente, sea vegetal, sea eucariota, sea procariota, bueno, vegetal es eucariota, pero sea procariota, sea eucariota, tiene 4 componentes básicos. Entonces, procariotas y eucariotas, ahora vamos a ver qué es, si no lo saben, pero comparten esas características. Pared Esos celular, membrana componentes básicos. plasmática, núcleo y organelos. Organelos. Ok, entonces sería, exactamente, sería la membrana plasmática, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo una por una. La membrana plasmática sería, en este caso, la que rodea a la célula, ¿verdad? Y tenemos, esa sería una célula animal, esta de aquí. Esta de aquí es una célula vegetal y las células vegetales tienen pared celular. La pared celular se encuentra recubriendo la célula, valga la redundancia, pero muy internamente, ¿verdad? Bien pegadita a esa pared celular se encuentra, aquí la estoy dibujando, la membrana celular, ¿verdad? La membrana celular va a ser la que delimita la célula y permite el intercambio de sustancias entre ellas, ¿verdad? O con el medio, con el exterior. Es la que regula el paso de sustancias, permite pasar unas cosas, otras sí, otras no. Esto lo verán más adelante cuando vean la membrana celular, el capítulo. Después, todas las células tienen ADN. El ADN es el material genético que contienen las células. Por ejemplo, en este caso, en las eucariotas, me estoy adelantando un poquito a lo que viene, pero tienen un núcleo definido, que sería este de aquí, ¿verdad? Vean que está encerrado en una membrana nuclear, igual que este de aquí, el de la célula vegetal, que parece como un aguacate. Y en el caso de las procariotas, no tienen un núcleo encerrado en una membrana como tal, pero sí tienen ADN. ¿Ven? Este núcleo de aquí, que sería un nucleoide o una región nucleoide, no está encerrado en una membrana nuclear, pero sí tiene ADN. Después tenemos lo que es el citoplasma, que es donde se encuentran, en el caso de las eucariotas, los organelos, ¿verdad? Las células procariotas también tienen citoplasma. Y finalmente tenemos los ribosomas. Los ribosomas son los que se encargan de producir proteínas. Después eso lo verán en un capítulo mucho más adelante. Pero básicamente sirven para elaborar proteínas, que también ambas, tanto procariotas como eucariotas, lo comparten. Continuando con las características de los seres vivos, entonces ahora sí, vamos a ver esas características, ¿verdad? Ya todos están compuestos por células. También los seres vivos, vean este caso, esta es una pulga de agua o una dafnia. Viven en agua dulce. Tienen estas antenitas de aquí, que les sirve, son antenas, pero les sirve como, no sé, para nadar, como remos, ¿verdad? Entonces, vean que esta dafnia tiene ojos compuestos, entonces puede ver lo que les rodea, detectar la luz, ¿verdad? Responden a estímulos también. Las antenas también son tienen quimioreceptores. También tiene, por ejemplo, un intestino, entonces quiere decir que los seres vivos adquieren nutrimentos del medio, por eso están verdes, por las algas que él está filtrando. Y también vean que tiene unos huevitos aquí, que quiere decir que todos los seres vivos se reproducen, en el caso de esta dafnia, con esos huevos, y también crecen, ¿verdad? O sea que de ese huevito va a salir una dafnia pequeñita o una larva y después crece hasta ser una adulta. Pero vamos a profundizar cada uno de estos aspectos. ¿Okay? Entonces, los seres vivos, acabamos de ver esa dafnia, ¿verdad? Que a través o con la foto del intestino, está de aquí, ¿verdad? Que adquieren nutrimentos del entorno, ¿verdad? Adquieren y usan materiales y energía. Entonces, con solo uno de ustedes que me responda, ¿de dónde proviene la energía que sostiene toda la vida? La luz solar. Del sol. De la luz solar. Ok, pero ¿cómo llega? Explíqueme entonces cómo llega esa energía solar a mí. Los alimentos. En plantas fotosíntesis. Por las plantas y fotosíntesis, exactamente. Eso era lo que quería que llegáramos.
Muchas gracias. Ok, entonces vean, tenemos exactamente proviene del sol. Tenemos organismos que son autótrofos y organismos que son heterótrofos. Autótrofos, auto significa propio de sí mismo. Trofos significa alimentación. Entonces, los organismos autótrofos son los organismos que pueden producir su propia alimentación, ¿verdad? ¿Y cómo la producen? A través de la fotosíntesis, que incluso vean que la palabra foto viene de luz, foto es luz, y síntesis es formar, elaborar. Entonces, las plantas forman y elaboran compuestos con la luz, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver qué sigue. Ok, entonces vean este ejemplito aquí que hay como una cebra, un león. Entonces, el sol, ¿verdad? Llega a la Tierra, las hojas agarran 6 moléculas de carbono, ¿verdad? De CO2. Eso es importante. Antes de todo, acuérdense que cuando yo quiero formar una molécula de moléculas simples, ¿verdad? Tengo muchas moléculas simples y las quiero formar en una molécula más compleja, tengo que meterle energía. Pero cuando tengo una molécula compleja y la rompo, libero energía. Entonces, repito, si tengo moléculas simples y las quiero unir en una sola molécula, tengo que meter energía para formar enlaces. Si tengo una molécula compleja y la rompo, voy a liberar energía. Entonces, acordándose de eso que es fundamental, las plantas agarran 6 moléculas de CO2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las unen. Pero acuérdense que tienen que meter energía para formar una molécula de 6 carbonos, ¿verdad? Que es la glucosa. Entonces, tiene que agarrar esa energía de algún lado y es del sol a través de la fotosíntesis, ¿ok? Entonces, ya tenemos la molécula de glucosa que forma las plantas. La podemos encontrar en las frutas. Cuando nos comemos una fruta tiene sacarosa, que es la glucosa más fructosa, ¿verdad? Entonces, cuando nos comemos esa glucosa, nuestros cuerpos van a agarrar esa glucosa de 6 carbonos y la va a romper. Entonces, se va a liberar energía, ¿verdad? Se va a liberar energía que nuestro cuerpo utiliza para su metabolismo. Y se van a liberar CO2, 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua en forma de vapor de agua. Entonces, ven, así es como se pasa, eso es simplemente lo que acabamos de ver es fotosíntesis y respiración celular, que lo van a ver más adelante, pero por lo menos tienen la idea global de cómo esa energía solar llega a nuestros cuerpos, ¿verdad? En este caso, de la cebra y eso, vamos a explicar este ejemplito. Entonces, la cebra se come la glucosa que produjo, Profe, se puso mute. Profe, no se escucha. Sí, profe, se le silenció. No, aún no. Yo creo que fue el Teams que lo puso mute, profe. Sí, profe. Apagó el micrófono. Una llamada. Ahora sí. Vean, porfa, no me silencien porque no hice nada para... Ok, en caso de que haya habido un error ahí. Ok, llegaron a donde estaba hablando de lo de las cebras, ¿verdad? Sí, profe. Exacto, profe. Ok, entonces la cebra se come esa glucosa que genera la fotosíntesis, el cuerpo degrada esa glucosa, libera calor, ¿verdad? O libera energía, entonces ya esa energía la usa para su metabolismo y parte de esa energía, después van a ver también que se va a liberar como calor. O sea, no se puede usar el 100% de la energía de los alimentos, ¿verdad? Es más, nosotros comemos alimentos, utilizamos energía y parte de esa energía de los alimentos se pierde como calor y ese calor es el que nos da nuestra temperatura, ¿ok? Entonces, aquí van a ver que sale el calor yéndose hacia la atmósfera. Ahora, un león se come esa cebra
y también agarra las proteínas que se está comiendo de la carne de la cebra, rompe esas proteínas, se libera calor igual, ¿verdad? Entonces, bueno, romper las proteínas libera energía, que esa energía la usa el león para su metabolismo y todo, pero parte de esa energía se pierde. Y estas flechas moradas lo que indican es que cuando el león se muere, pues todas sus moléculas orgánicas se van a degradar y van a estar disponibles nuevamente para utilizarlos, para que otros organismos lo utilicen. Se reciclan. Exactamente. Ok, entonces vamos con la otra característica de todos los seres vivos, que sería la homeostasis. Homeostasis viene de homo. Homo es igual. Stasis viene de estado, ¿verdad? Entonces es mantener el estado igual. Nosotros mantenemos nuestra temperatura siempre, ¿verdad? Bueno, hay casos en que ya no, pero son peligrosos. O mantenemos nuestra presión sanguínea siempre a la misma presión, por ejemplo. O, ¿verdad? Nuestro cuerpo, mantenemos nuestro pH sanguíneo al mismo pH, ¿verdad? Al mismo nivel. Entonces, la homeostasis es básicamente el mantener el ambiente interno dentro de los límites requeridos para sostener la vida. Entonces, por ejemplo, si hace mucho calor, empezamos a sudar, ¿qué sería una manera metabólica para lograr esa homeostasis? ¿Verdad? Hay también de comportamiento. Por ejemplo, si yo estoy al puro sol y tengo mucho calor, una manera de mantener mi temperatura constante, ¿verdad? Es ponerme a la sombra, como hacen estos caballos, por ejemplo. Entonces hay dos maneras, fisiológica, que sería sudar, o de comportamiento, que sería ponerme debajo de un árbol. Ahora, este señor que sale aquí temblando, él está utilizando ¿cuál de las dos maneras para mantener la homeostasis? De comportamiento. Comportamiento. De comportamiento. De Las dos. comportamiento. De metabolismo, profe. Metabolismo, porque está Porque temblando. el cuerpo está temblando, los músculos tiemblan para mantenerse en calor. Usa ambas porque tiene abrigo y está Utiliza temblando. las dos, exacto. Exacto, usa las dos, ¿verdad? Entonces, vean que primero está temblando, hay una compañera que dijo está temblando para que los músculos generen calor. Entonces, no se les olvide, porfa, cerrar el micrófono. Entonces, está temblando para que los músculos generen calor. Sí, lo que está haciendo él es quemar glucosa, ¿verdad? Quemar glucosa para que al romper esa molécula de 6 carbonos se libere energía, ¿verdad? Y parte de esa energía se pierde como calor. Eso ya se los dije. Y ese calor es el que él va a aprovechar para calentarse, ¿verdad? Entonces es una manera, el tiritar, metabólica de mantener la temperatura o el ambiente interno dentro de los límites requeridos para que podamos estar vivos. También el usar una suéter es una manera de, es un comportamiento, ¿verdad? O incluso esconderse las manos, todo eso, ¿verdad? Siempre son 6 moléculas para formarlo. La fotosíntesis sí. Ok, entonces también todos los seres vivos perciben y responden a estímulos. Ok, entonces dice, para obtener energía y nutrientes. Claro, para escapar de los depredadores también. Entonces, vean, si ustedes tienen hambre, por ejemplo, vean, para obtener energía y nutrientes, si ustedes tienen hambre y les llega un olor así como ese de Pluto ahí, ustedes están utilizando sus sentidos para buscar el alimento. Entonces están respondiendo a un estímulo, que es ese olor, ¿verdad? Y al estímulo, o sea, están percibiendo el olor y están incluso respondiendo a estímulos internos, hasta internos de su estómago, que les está vibrando y les está diciendo que ocupan comer, ¿verdad? Les está diciendo que tienen hambre. También para escapar, ¿verdad? Como esta bacteria que está aquí. Bueno, esos espermatozoides no, pero la bacteria que aparece ahí, ella tiene flagelos y con ellos los usa incluso para desplazarse. Si ese ambiente no es el adecuado, ella puede desplazarse.
¿verdad? O si ven en el agua de charco, espérense llegar al laboratorio. Si van a ver un montón de protistas ahí que si uno los molestara, se van, ¿verdad? Huyen o persiguen a la presa que se van a comer. Entonces, ven, se desplazan, ya sea para escapar o para buscar alimento. También tienen órganos sensoriales, ¿verdad? Por ejemplo, los protistas tienen diferentes órganos sensoriales, pero los tienen. Hay unos que tienen un ocelo, sí, es una mancha, es una mancha negrita, no me acuerdo ahorita el nombre, pero les dice si hay luz o no hay luz, ¿verdad? Les indica la presencia de luz. O por ejemplo nosotros, la visión, ustedes pueden ver un perro que viene a morderlos y salir corriendo, ¿verdad? O si escuchan algo, ya están durmiendo y escuchan a alguien mover el portón ahí, ya ustedes saben que hay un peligro ahí, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Alguien nos toca, etcétera. O pueden saborear algo, ¿verdad? Entonces todos los seres vivos perciben y responden a estímulos, incluso internos como les mencioné, que sería ese del hambre, o bueno, otros de que se les baja la presión de sanguínea, por ejemplo. También todos los seres vivos se reproducen, ¿verdad? Vean aquí varios ejemplos. Y todos los seres vivos se reproducen con el fin de transmitir su material genético, en este caso el ADN, a los descendientes, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras en que los seres vivos se reproducen. Podría ser, por ejemplo, por mitosis. Aquí ven una célula eucariota dividiéndose, ¿verdad? Ahí se está reproduciendo. Tenemos por fisión binaria. Aquí esta que está acá. O fisión procarionte, que es lo mismo. Donde se están reproduciendo bacterias. O también reproducción sexual. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. O también reproducción sexual en plantas, aunque en este caso el polinizador es el que hace la función de vector, ¿verdad? Para llevar los gametos masculinos, que serían el polen, a el ovario de la flor donde está el óvulo, ¿verdad? Entonces, las flores también tienen reproducción sexual, es más, son órganos de reproducción sexual. O puede ser de manera asexual. Todo esto incluso lo van a ir viendo nuevamente, porque este es apenas el capítulo 1 y 2, ¿verdad? Es muy introductorio. Entonces, por eso estoy tratando de darles como la parte más de generalidades, ¿verdad? Entonces, puede ser reproducción asexual, ¿verdad? En donde un individuo básicamente se clona a sí mismo, como la bacteria, es la fisión procarionte o fisión binaria. Esta de aquí es un tipo de reproducción asexual. La mitosis también, arriba. Y esta planta también se está reproduciendo. Es una planta de fresa. Si ustedes ven, se reproduce por estolón. El zacate también se reproduce sexualmente. El banano también. Hay un montón de plantas, ¿verdad? Que pueden reproducirse en ambas, tanto sexual como asexualmente. Pero bueno, eso es para que quede claro que todos los seres vivos se reproducen. También asociado a lo que acabamos de ver, todos los seres vivos crecen, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, en el caso pasado vimos un espermatozoide llegando a un óvulo. Entonces, una vez que se fertiliza el huevo o el óvulo, ese óvulo fertilizado se va a dividir en dos, ¿verdad? Ese embrión, ese cigoto más bien, se va a dividir en dos y luego cada una de esas se divide en otras dos y cada una de esas se divide en otras dos y ahí va dividiéndose hasta que se forma una mórula, una blástula y bueno, y al final de cuentas va a generar un organismo como nosotros, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí de hecho hay un videito apenas donde se está dando una de aquí, esta etapa de 8 células, si no me equivoco, ¿verdad? Y es humana. Ahora, también las plantas crecen, ¿verdad? Eso yo sé que es muy obvio, pero si ustedes ven aquí donde están las raíces, la raíz crece, la puntita de la planta también crece, crece para abajo. Entonces vean que aquí lo que tenemos en este cuadro de acá es un meristemo radicular. Esto también lo verán más adelante, pero el meristemo radicular tiene una puntita de aquí,
lo voy a encerrar en un círculo, que es donde se da división mitótica, o sea, esa división que vimos en donde una célula se divide y se forman dos. Cada una de esas células se divide y se forman dos. Entonces, eso hace que siempre esté creciendo hacia arriba, ¿verdad? Porque se van generando dos y esas dos que se generan se ponen aquí, pero aquí se generan otras dos y se generan otras dos y otras dos y otras dos. Entonces, se van agregando cada vez nuevas células en la punta. Y así es como crecen las raíces, así es como crecen las puntas de los árboles. Por eso un árbol crece solo desde la punta, ¿verdad? Ustedes describen algo en la base de un tronco y va a permanecer ahí toda la vida. No es que a los años usted la va a encontrar 3 metros más arriba. No, porque los árboles crecen desde las puntas, gracias a esos meristemos. Pero eso lo verán más adelante. Simplemente lo que quería que vieran es que todos los organismos crecen, ¿verdad? Vean aquí unas bacterias. Una bacteria acaba de pasar por fisión procarionte y vean que estas dos, que son las células hijas, en la esquina inferior, tienen la mitad de tamaño de la célula madre. Por eso hasta las bacterias crecen, ¿verdad? Después, todos los seres vivos tienen la capacidad de evolucionar. Muy importante, un individuo no puede evolucionar por sí solo. Yo no evoluciono. Ustedes no evolucionan, pero como población costarricense evolucionamos, ¿verdad? Evolucionamos como población, pero no como individuos. Por ejemplo, véanlo así. Aquí puse a Tom Hanks y al hijo de Tom Hanks ahí por poner a un papá y un hijo. Entonces, vean, este señor, el hijo se parece a Tom Hanks. O más bien ustedes, véanlo así. Ustedes se pueden parecer a sus papás, ¿verdad? Sus papás se pueden parecer a sus abuelos. Y sus abuelos se pueden parecer a sus bisabuelos. Y sus bisabuelos probablemente son parecidísimos a sus tatarabuelos, ¿verdad? Porque así es, nosotros nos parecemos a nuestros padres. Pero si ustedes se comparan entre ustedes y sus tatarabuelos, capaz son personas con rasgos totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, y así pasa a nivel poblacional. Entonces, ven cómo puede ir cambiando una población. Tal vez, si ustedes ven, por ejemplo, em, las armaduras de los alemanes cuando era la Edad Media, estos hombres que usaban unos hierros y todo, eran como de 1,5 metros, ¿verdad? Uno se imaginaría que eran tipos gigantes que medían 2 metros y no, la población era muy, muy pequeña. Es más, pareciera que cabe un niño ahí, porque eran armaduras tan pequeñas que parecería que cabe un niño. Pero es porque la población alemana ha evolucionado y ahora son pues muy altos, ¿verdad? En comparación a nuestra estatura promedio. Entonces, así es más o menos como la población va cambiando. Entonces, la evolución son todos los cambios que se dan a nivel poblacional a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, vean aquí otro ejemplito. Tenemos unos cuervos. Hay unos escarabajos de varios colores. Pero llegan unos cuervos a la isla donde están esos escarabajos. Entonces, los cuervos dicen, son la misma especie, lo que pasa es que tienen diferentes colores. Entonces los cuervos dicen, uy, qué rico, entonces nos gusta el color verde. Entonces vean que aquí son los más comunes. En ese momento en el tiempo eran los más comunes. Pasan muchas generaciones después de cuervos y siguen comiéndose los individuos verdes, ¿verdad? Y llega un punto en el que pasan muchísimas generaciones más, en el que todos los escarabajos de esa isla van a ser anaranjados. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa presión selectiva por parte de los cuervos, ¿verdad? Entonces, más o menos, ahí ustedes ya ven cómo esa población de escarabajos que antes tenía muchos colores, ahora ya no, ahora es solo un color, ¿verdad? Otro ejemplito, véanlo aquí. Imagínense que hay un castor, ¿verdad? Hay castores con los dientes promedio,
como este de aquí, este chiquitito. Este tiene los dientes promedio. Pero hubo una mutación, porque las mutaciones, no van a ver mucho más adelante que las mutaciones pueden ser positivas, negativas, neutras. Positivas, por ejemplo, es este caso que vamos a ver. Negativas, bueno, ahorita las vemos. Hay 3 tipos, pueden ser positivas, neutras o positivas, negativas y neutras. Entonces vean este caso. Aquí tenemos un castor con los dientes promedio, ¿verdad? Pero hay una mutación y sale con un castor con los dientes más grandes. Entonces, ese castor con los dientes más grandes va a poder comerse árboles y cortar árboles más grandes que este de aquí. Este corta pequeñitos nada más. Entonces, al cortar árboles más grandes, va a poder hacer una represa más rápido, con árboles más grandes, más fuerte, más resistente, más atractiva para las castoras. Entonces, la casa de él va a ser más bonita, ¿verdad? Que esta. Que la del otro, que apenas le da chance de terminarla, porque tiene que estar trabajando muchísimo más, porque los palos son más pequeñitos. Entonces, va a estar al final del día más cansado, con hambre, porque trabajó más, ¿verdad? Y menos dispuesto a buscar pareja. Y con una casa que tal vez tampoco atrae parejas, porque es más pequeñita, ¿verdad? Entonces, el tener los dientes grandes le va a servir a ese para buscar pareja, porque puede tener una casa más grande, más resistente. También va a gastar menos tiempo cortando madera y puede estar más tiempo buscando una pareja, ¿verdad? Y va a estar más tiempo sin tanta hambre porque trabaja menos, va a estar menos cansado. Entonces, aquí más bien, se ve perjudicado y pues va a tener incluso más tiempo para reproducirse, más tiempo para cuidar a las crías, entonces va a tener más tiempo disponible y con el pasar de las generaciones, la población que antes tenía estos dientes promedio va a ir evolucionando hacia dientes más grandes, ¿verdad? Y así fue lo que pasó, por eso los castores tienen dientes más grandes, tienen dientes grandes. Solo que aquí lo hice un caso de dientes más grandes, ¿verdad? Pero vean que no siempre lo más grande es positivo. Vean aquí, por ejemplo, claro, si se eliminan todos los árboles del bosque, en especial los grandes, los castores que tienen esos dientes grandes van a sufrir más que los que tienen los dientes pequeños, porque ven, como este pobre que le pasó aquí, los dientes les crecen de sobremanera. Entonces, más bien, se ven perjudicados, ya no pueden comer bien, más bien ahora siempre están débiles, ya no pueden buscar pareja. Y otra vez, el promedio vuelve a buscar más bien y a seleccionar los dientes más pequeños, porque pueden cortar árboles más pequeños en un lugar donde ya no quedan árboles. Entonces, a veces, la selección natural puede favorecer una característica o puede no favorecer una característica. ¿Okay? Entonces hay mutaciones positivas, mutaciones negativas, pero dependiendo del ambiente. Una mutación puede ser negativa en un ambiente, pero puede ser positiva en otra, como en este caso. O puede ser neutra. ¿Neutra cómo sería? Que en vez de salir con el pelo lacio, sale el castor con el pelo un poquito más rizado. Pues, ¿qué importa? ¿Verdad? Exactamente. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, la evolución también se puede dar no solo como para, bueno, tal vez sería como neutral, pero más bien podemos carecer o ir perdiendo ciertas partes que ya no necesitamos. ¿Eso también cuenta como evolución? Sí. La única cosa es que usted no puede decir que perdemos algo que no necesitamos. Nosotros no perdemos algo que no necesitamos. Por ejemplo, usted puede decir, sí, profe, pero antes teníamos cola. Ahora no tenemos cola porque no la ocupamos. No, no es que no la ocupamos. Es que nos era desfavorable tenerla. Por ejemplo, cuando el humano, ya las praderas, más bien los bosques en donde vivían nuestros ancestros, empezaron a mermar y se empezaron a hacer praderas con zacate alto, ¿verdad? Que en ese momento bajamos de los árboles. Entonces, nosotros
como primates, teníamos que andar asomados en dos patas por encima del zacate y por eso agarramos una posición bípeda. Ahora, esa cola la teníamos ahí, pero imagínese usted que yo estoy ahí en un zacatal caminando y viene un jaguar o no sé, algún animal primitivo de ese entonces, un diente de sable o algo así, y yo salgo corriendo. Primero, si el diente de sable me agarra por la cola, ya ahí quedé listo, ¿verdad? Entonces, los individuos que tenían cola más pequeña era más favorable, ¿verdad? O si voy corriendo y me tropiezo con mi cola, ¿verdad? Me agarra el león ese y me come, me morí y no dejé descendientes. Entonces favorece a los que tienen la cola más corta para que no se tropiecen en ella. O imagínense que yo estoy sentado, se me quiebra la rama y me quiebro la cola. Entonces voy a andar con un dolor ahí que alguno con una cola más pequeñita no tendría que andar sufriendo esos dolores. O si nació una mutación de un primate que nació sin cola, una mutación. Entonces, si nació sin cola, dije, buenísimo, no se la quiebra, no lo atrapan, no se enreda y listo. O también existe un tipo de selección que verán mucho más adelante, que me estoy metiendo ya en mucha materia, que es la selección sexual. Por ejemplo, la selección sexual es si todas las primates hubieran dicho, nos gusta ese sin cola, ahora queremos cruzarnos solo sin cola, con alguien sin cola. Entonces la población cambia así rapidísimo. Bueno, no es rapidísimo, pero es bastante acelerado, ¿verdad? Entonces, así pasa. Y ya con solo eso, con solo que todas las hembras o en un sentido más primitivo dijeran, queremos individuos sin cola, ya ahí casi que la población cambia a no tener cola, ¿verdad? Entonces, eso se llama selección sexual, lo van a ver más adelante, es un tipo de selección. Básicamente eso sería. Ahora, si yo nazco, sí, en un lugar donde vivo en árboles y me pasa esa mutación que no nací con cola, dijo, pucha, ahora sí que estoy mal, más bien es perjudicial para mí, pero en ese otro entorno era beneficioso. Entonces no podemos decir, porque caemos en caemos en una teoría que está en desuso, no podemos decir que no tenemos algo porque lo perdimos, o sea, por no usarlo lo perdimos, eso no lo pueden decir. Lo que tienen que decir es, no tenemos muelas del juicio porque nos era desfavorable tenerlos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no tengo muelas de juicio, pero alguien sí, a esa persona hace 1000 años, si le hubiera dado un dolor de muelas, se muere, yo no. Ya me hubiera seleccionado a mí. ¿Me explico, compañera? Sí, claro, profe, muchas Genial. gracias. Ok, entonces sigamos. El estudio de la vida. El estudio de la vida se puede, se puede estudiar a diferentes niveles de organización. Están, por ejemplo, los átomos. A significa sin, tomo significa división. Quiere decir que es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de dicho elemento y antes se pensaba que no se podía partir. ¿Verdad? Que era no tenía divisiones, pero sí, tiene neutrones, electrones, ¿verdad? Protones. Después, el conjunto de átomos, si yo uno un átomo de hidrógeno o dos átomos de hidrógeno, formo hidrógeno gaseoso. Si uno un átomo de hidrógeno con dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, tengo una molécula de agua, ¿verdad? Como esta de aquí. Pero si uno 6 carbones, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, voy a tener una molécula de glucosa. Y pueden ser más complejas, como una molécula de ADN. O un fosfolípido, vean este. Es súper compleja esa molécula. Pero si yo agarro esa molécula y junto uno de esos fosfolípidos con otro fosfolípido, con otro, con otro, con otro, con otro, y un montón más, y lo cierro, puedo hacer una membrana, ¿verdad? Entonces, ya ahí tengo la membrana que va a constituir la célula, porque la membrana está hecha de fosfolípidos y otras cosas que las verán en el capítulo 3 o 4. Entonces, ya ahí tienen lo que es casi que la célula y tienen el ADN. Vean que ya están formando casi que una procariota, ¿verdad? Solo con esas moléculas. Entonces, la unión de esas moléculas es la que va a dar origen a la célula, que es la unidad anatómica y funcional más pequeña de la vida, como ya lo vimos. Entonces, ¿por qué? Porque hay individuos, por ejemplo, hay protistas como una ameba, que es solo una célula, ¿verdad? O como un paramecio, un bichillo que vive en el agua, ¿verdad? Como
un protista, que es solo una célula y ya está vivo. Pero también pueden ser parte de un tejido, ¿verdad? Como, por ejemplo, la célula epitelial, ¿verdad? Como las células de la piel, por ejemplo, las células del cerebro, que, bueno, parte del sistema nervioso, que serían las neuronas. Entonces, si yo agarro ese tipo de células, si uno una célula con otra célula igual, que lleven a cabo una función específica y que sean similares en estructura, entonces voy a formar lo que es el tejido, ¿verdad? Como el tejido de la piel. Ahora, si uno diferentes tipos de tejidos, puedo formar un órgano, ¿verdad? Como por ejemplo un estómago. Y si uno diferentes órganos, puedo formar un sistema orgánico, como por ejemplo el sistema digestivo, ¿verdad? Eso es bastante sencillito. Vamos a ver por qué tenía estos cocos aquí. Ah, bueno, es para indicar que hay organismos unicelulares, ¿verdad? Esos son bacterias que son cocos, bacilos, espirilos. Después verán, cuando vean protistas, los diferentes tipos de bacterias que hay. Entonces, si yo agarro un montón de sistemas de órganos, voy a formar un individuo, un organismo multicelular, ¿verdad? Como por ejemplo un antílope. Y si agarro muchos antílopes y los coloco en una región en un momento dado, voy a tener una población. Por ejemplo, aquí tengo unos pisotes que pueden ser una población del Parque Nacional Carara, ¿verdad? Entonces, pero los del Parque Nacional Palo Verde van a ser otra población, porque son todos los miembros de una especie que ocupan una misma área en un mismo momento. ¿Ok? Y después tenemos lo que es una especie, que dice que son todos los organismos que son similares como para cruzarse y tener una descendencia viable. O sea, si se pueden reproducir entre ellos y generar descendencia viable, o sea, que se pueda reproducir después, entonces es una misma especie. Básicamente eso sería. Y después comunidad son poblaciones, por ejemplo, poblaciones de diferentes especies que viven en la misma área e interactúan mutuamente. Por ejemplo, esos pisotes con esa población de pisotes con la población de no sé qué plantas podrán haber aquí, caña agria, no sé, me parece. Melastomatácea, es una población de matas de melastomatácea, población de escarabajos que anden por ahí, población de hormigas, etcétera. Todas las poblaciones de diferentes especies que vivan ahí mismo, ¿verdad? Y el ecosistema es básicamente la comunidad más el entorno no viviente o abiótico, ¿verdad? Que ya incluye el agua, las piedras, sí, el suelo, ¿verdad? El suelo, pero sí. Y después tenemos la biosfera, que la biosfera son todas las porciones de la Tierra que sostienen la vida, que eso ya es muy, muy amplio. Profe, una consulta, disculpe. Pero adelante. Cuando un animal es, vamos a ver, que es similar como para cruzarse, pero la descendencia no es viable, o sea, que no puede reproducirse, ¿ellos en dónde quedan? Digamos, ¿cómo se les puede clasificar? En otra especie. Ok. Vamos, de hecho, así son los insectos. Los insectos, usted puede ver dos escarabajos igualititos, pero digamos, yo estudié insectos acuáticos y dentro de esos insectos acuáticos estudié chinches acuáticas, que son como unas cucarachillas que viven en el agua, en los ríos. Hay muchos tipos, pero uno para saber si se trata de una nueva especie, uno tiene que ver los genitales a esos insectos. Entonces yo agarro dos especies, aunque se parezcan mucho, los abro, le veo los genitales del macho especialmente. Bueno, la hembra tiene unas placas subgenitales ahí. Entonces, dependiendo la forma de los genitales, uno puede decir si se trata o no de una nueva especie, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es como una llave cerradura. Yo tengo un candado y solo va a entrar una llave. Entonces, si la forma del ediago o el pene, el ediago es el nombre del pene de los insectos acuáticos, de esos chinches, por ejemplo,
Si es diferente, ya no va a calzar en esa cerradura o en esa hembra, entonces ya no son compatibles, ya no sirve, ¿verdad? Entonces, aunque sean muy parecidos, pero ya no van a llegar a reproducirse entre ellos, ¿verdad? ¿Me explico el punto, compañera? Sí, sí, correcto, entiendo. Es que tenía la duda porque he leído sobre los cebrallos, que son cebras y caballo, pero no pueden, ellos no, la cría que tenga no va a poder reproducirse, o igual que las mulas, ¿verdad? Ajá, hay mulas, hay ligres, hay salamandras que se cruzan amarillas y negras y así. Ujú. Ok, entonces vamos a ver lo que son la clasificación de la vida. Básicamente se divide en 3 dominios, la vida, se divide en 3 dominios, bacteria, arquea y eucaria. Estos dos, bacteria y arquea, pertenecen a los procariontes. Mira, yo rayando arriba y está aquí abajo. Pertenece a los procariontes. Los procariontes, pro significa primitivo y carios significa semilla, pero hace alusión al núcleo. Entonces, procarionte significa un núcleo primitivo. En cambio, los eucariontes, eu significa verdadero y carios núcleo, o sea, son los que tienen el núcleo verdadero. Fueron los que vimos que tenían una membrana nuclear, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el puro inicio que vimos una bacteria y células vegetales y animales. Las bacterias no tienen esa membrana celular. Entonces, en los procariontes, eso es como un resumencito, todos son unicelulares, mientras que en los eucariontes hay unicelulares, como por ejemplo una ameba, y hay multicelulares como los vegetales, animales y la gran mayoría de los hongos. La levadura es un hongo unicelular, por ejemplo. Después tenemos el núcleo ausente, ¿verdad? En los procariontes. Lo que tienen es una región nucleoide, o sea, algo que parece un núcleo, pero no tiene membrana real, ¿verdad? El ADN nada más está ahí hecho un colochito, o sea, enrollado. En los eucariontes sí tienen esa membrana nuclear, ¿verdad? El ADN se encuentra encerrado en una membrana doble. Las procariontes son relativamente simples, mientras que las eucariontes son extremadamente complejas, tienen organelas, ¿verdad? Mientras que las procariontes no. Organelas son como el aparato de Golgi, eh, retículo endoplasmático, bueno, todas las partes ¿cómo se llama este? Donde mitocondrias, por ejemplo, cloroplastos, ¿ven? Que están encerrados en membrana. Los procariontes ya vimos que no tienen, son de menor tamaño, ¿verdad? Vean que son de 10 a 100 micrómetros los eucariontes, mientras que los procariontes apenas llegan a los 0,5 micrómetros. Hay muy poca comunicación entre ellas. Las bacterias pueden generar cadenas como las filas de cocos, ¿verdad? O de bacilos o así. Las biopelículas como el sarro que se hace en los dientes, ¿verdad? Eso es una biopelícula, pero la comunicación entre las bacterias es muy, 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 muy pobre. Mientras que en las eucariontes sí hay mucha comunicación intercelular. Básicamente eso es un resumen de ambos dominios. Ajá. Profesor, sí, no, una preguntita rápida, me salta la duda, pero entonces en procariontes no van a haber de tipo vegetales, no hay algún tipo de célula similar, o sea, todos los vegetales van a estar dentro de los eucariontes. Correcto. Ok. Ajá. Sí, correcto. Incluso hasta los que parecen vegetales como ciertas algas van a estar aquí en protistas. Bien, gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, aquí era para, era para que vieran la región nucleoide. Ven, no viene metida en una membrana, ¿verdad? El ADN no está metido en una membrana. En cambio aquí sí. Esta sería la membrana nuclear. Y aquí sería esta de acá, ¿verdad? También vean que aquí tiene organelas como la mitocondria, por ejemplo. Aquí no viene. No hay mitocondrias, lo que hay son ribosomas, por ejemplo, que los ribosomas los vamos a encontrar aquí unidos al retículo endoplásmico rugoso o incluso a la pared a la membrana nuclear. Esos puntitos que se ven aquí.
Vamos con el sistema binomial. ¿Qué significa bi, muchachos y muchachas? Y nomos. ¿Qué significa bi y nomos? Bi es como dos o Ujú. ¿Y nomo? Nominal es nombre. nombre. Sería dos nombres. Ajá, exactamente. El sistema binomial consiste en dos nombres, así como lo dijeron. El sistema binomial fue hecho por o postulado por Carlos Linneo. Él se llamaba Carl von Linné, de Suecia, que incluso después él, para simular el sistema binomial que propuso, se puso ¿cómo es? Carlos Linnaeus, Linnaeus para hacerlo latinizado, ¿verdad? Ahora, o sea, como que yo me ponga Federicus Herericus, ¿verdad? Bueno, es interesante. Bueno, vean, entonces, por ejemplo, nuestro nombre científico, ¿verdad? Sería el Homo sapiens. Tiene dos nombres, Homo sapiens. Siempre, 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 un nombre científico empieza con, ese sería el género, ¿verdad? El género, Homo, y la especie sería sapiens. Siempre el género empieza con mayúscula, ¿verdad? Siempre el género empieza con mayúscula y siempre la especie comienza con minúscula. O sea, nunca colocamos los dos nombres en minúscula y nunca colocamos los dos nombres en mayúscula. Siempre se utiliza en cursiva o subrayado. Aquí está en cursiva, pero puede ir subrayado también. Nunca se pone en cursiva y subrayado, ¿verdad? Y el nombre vulgar o el nombre común sería humano. Entonces, si usted está hablando con alguien de Nicaragua, por ejemplo, y usted le dice aquí, vamos a ver qué animal puede cambiar el nombre. ¿Conocen ustedes algún nombre? ¿Perdón? Al caballo le dicen bestia. Ah, bueno, ven, digamos que algo así, que usted está hablando con alguien de Nicaragua y que allá le dicen bestia, aquí le dicen caballo, o con otros pájaros, entonces, para evitar esa confusión, ¿cuál, perdón, una más? Al oso perezoso, en unos lugares le dicen cúcula. Ajá, al oso perezoso le dicen, bueno, esa es la primera vez que lo oigo, la cúcula, pero hay gente también que le dice perica ligera, ¿verdad? Entonces, si usted está hablando con alguien de un lugar que le dice, ves que viene una perica ligera y uno se imagina un pájaro si nunca ha oído ese nombre, ¿verdad? Pero no, entonces para evitar esa confusión entre países, entre localidades, se utiliza ese nombre científico. Y también para saber que se refiere a ese oso perezoso exactamente, porque hay osos perezosos hasta en Brasil, ¿verdad? Entonces, para que sea ese. Ok, y también hay unos taxones que ustedes tienen que aprenderse que corresponde a las jerarquía anidada, que fue propuesta también por Linneo, que consiste en, son 7 principales, que sería dominio, como dominio procarionte y eucarionte. Entonces nosotros, los humanos, somos eucarionte. Reino, que seríamos animal, ¿verdad? Filo, que seríamos cordata, que seríamos cordados o con columna vertebral. Clase, que seríamos clase mamalia, ¿verdad? Somos mamíferos. Orden primates, que somos como primates, ¿verdad? Familia homínide, es donde viene el humano, género homo y especie sapiens, ¿verdad? Entonces, eso tienen que dominarlo, porque a lo largo de sus vidas van a decir, es que esa es la familia tal, es que bueno, todas sus vidas van a escuchar eso, entonces, mejor que se lo aprendan y ya, ¿verdad? Así ya saben más o menos a qué nivel taxonómico se está refiriendo la otra persona. Ahora, con respecto a la investigación científica, existen 3 principios básicos. Voy a socarle un poquito porque ya me atrasé un poco yo, más bien, qué torta. Falta bastantillo. Vean, con respecto a la investigación científica, hay 3 principios básicos. Igual si tienen una duda o pregunta, algo que no les haya quedado claro, me dicen. El primero es que todo evento... Ajá.
Eso de arriba que dijo dominio, reino, es que no lo logré anotar. Eso viene en el libro. Ahí viene. Entonces, bueno. les olvidé apagar el micrófono, porfis. Bueno, toda la investigación científica se basa en 3 principios básicos, ¿verdad? El primero sería que todo evento puede rastrearse hasta causas naturales. Antes se creía que los rayos eran porque estaba Zeus en el cielo y tiraba descargas eléctricas, ¿verdad? O se pensaba que, por ejemplo, de la carne salían gusanos por generación espontánea. O se pensaba que, y ahora se sabe, ¿verdad? Ahora se sabe que es porque las moscas llegan, ponen los huevos en la carne, se desarrollan las larvas y salen moscas, ¿verdad? Entonces, no hay fuerzas sobrenaturales que actúen ahí. O antes se pensaba que los egipcios, que el sol, ¿verdad? Los egipcios pensaban eso, que el sol se montaba en una barca solar, que era Ra, pasaba como por 7 puertas, vencía un montón de obstáculos y al día siguiente los vencía y salía de nuevo el sol, ¿verdad? Pasaba por el inframundo, que era la noche, pero ahora se sabe que es la rotación de la Tierra, ¿verdad? O que la epilepsia era visita de los espíritus en vez de ser un trastorno psicológico, un trastorno neuronal. Entonces, todo evento se puede rastrear hasta causas naturales, o sea, no hay fuerzas sobrenaturales. La segunda es que las leyes de la naturaleza son constantes en tiempo y distancia. Por ejemplo, la gravedad ha estado ahí, ¿verdad? Es igual a la que experimentaron los dinosaurios a la que experimentamos nosotros. O la molécula de agua es igual en China que aquí en Costa Rica. O la molécula de agua es igual en Marte, si se encontrara, que aquí, ¿verdad? Y la interacción, bueno, interacciones entre átomos también, la velocidad de la luz es igual, ¿verdad? Esté donde esté en el universo, la velocidad es igual. Bien, los hallazgos científicos son neutros. Ofrecen respuestas objetivas que no dependen del bagaje cultural o creencias. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, vean este cuadro de aquí. Este cuadro tiene un círculo, ¿verdad? Tiene un círculo aquí. Si yo les digo, mídame este círculo o calcúlele el área, ¿verdad? Simplemente va a arrojar datos que no dependen de sus creencias religiosas, por ejemplo, ni de su bagaje cultural. Va a tirarles una medida exacta, ¿verdad? Mientras que en el caso del arte es subjetivo. Por ejemplo, si yo les digo, vean, esta pintura, ¿qué sentimiento les trae? Entonces depende de las creencias de ustedes, si ya conocen de arte, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, por eso es que el arte es subjetivo y la ciencia es objetiva. Entonces, todos los hallazgos científicos son neutros. Y ahora vamos con el método científico. El método científico consta de 6 pasos. En el manual de laboratorio vienen 7, y es cierto, pero ahora los vamos a ver. El primer paso es la observación, ¿verdad? Perdón. El primer paso, bueno, el método científico es una manera estructurada de generar nuevo conocimiento. Pero van a ver que a veces en la vida cotidiana lo aplicamos sin ni siquiera saberlos, ¿verdad? Entonces, el primer paso es la observación. Por ejemplo, es cuando ustedes se dan cuenta de un fenómeno. Imagínense que ustedes van a la universidad y montan el carro y le dan vuelta a la llave y el carro no arranca. Entonces, la observación es, el carro no arranca. Ustedes inmediatamente hacen una pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Por qué no está arrancando este carro? Después, hay un paso extra ahí, que sería viene la hipótesis, pero hay un paso intermedio, que es la búsqueda de información científica. Ustedes tienen que saber del tema, tienen que informarse si no saben, para poder generar una hipótesis,
¿verdad? Entonces, si ustedes no saben que el carro ni siquiera tiene batería y nunca le han abierto la tapa, no podrían hacer probablemente una hipótesis, pues, cercana, ¿verdad? Imagínense que caiga un platillo volador ahí y yo me monto y digo, el platillo volador no arranca. ¿Por qué no arranca? Esa es mi pregunta de investigación. ¿Y de qué voy a saber si no, nunca he visto uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar información sobre eso. Igual pasa si veo un insecto parado en una planta. Tengo que ir a leer sobre ese insecto y sobre esa planta. Y ahora sí, puedo hacer mi hipótesis, pero uno no puede hacer una hipótesis si no tiene ni idea, ¿verdad? De los temas. Entonces, básicamente la hipótesis es una suposición, ¿verdad? Cuando ustedes generan la hipótesis, es una suposición basada en conocimiento previo. Ustedes tienen que saber algo para poder hacer una hipótesis. Entonces, la hipótesis sería, bueno, el auto no arranca porque la batería está descargada o porque no tiene gasolina. ¿Ok? La predicción sería lo que se espera, el resultado posible si se aplica, de obtener si se aplica esa hipótesis. Por ejemplo, siempre se plantea con sí y entonces. Entonces, la predicción sería, si cambio la batería del automóvil, entonces este arrancará. Si le echo gasolina al carro, entonces arrancará, ¿verdad? Y después viene lo que es el experimento, en donde se pone a prueba la hipótesis. Bueno, entonces ustedes cambian la batería, le echan gasolina, lo empujan, no sé. Y después vendría lo que es la conclusión. Ahora, si el carro les arranca cuando le cambiaron la batería, entonces ustedes pueden llegar a la conclusión de que la batería estaba mala. Pero si no, tienen que ver ¿verdad? Si no era la batería, le ponen una nueva, tienen que ver qué otra cosa puede estar ahí afectando. Entonces tienen que plantear otra hipótesis, ¿verdad? El auto no arranca porque los cables están viejos, están sucios, o los burners, donde va conectada la batería, ¿verdad? Entonces tienen que hacer otra predicción. Si limpio los burners, entonces el carro arrancará. Ah, bueno, y lo ponen a prueba, los limpian y ven a ver si enciende, ¿verdad? ¿Entendido, muchachos y muchachas? Sí, señor. Genial, Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, siguiendo con el método científico, dice probar una hipótesis por medio de un experimento controlado. ¿Ok? Siempre que uno hace un experimento, tiene que ser controlado. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo hago un experimento, tengo que tener un grupo experimental y un grupo control, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo unas matas llenas de bichillos ahí, entonces, y quiero probar un nuevo plaguicida hecho a base de romero, ¿verdad? Que me dijeron que funcionaba. Entonces, y quiero probarlo. Entonces, voy a tener un grupo experimental y un grupo control. Estos grupos, ¿verdad? Tanto el experimental como en el control, voy a controlar todas las variables que puedan surgir. Por ejemplo, voy a tener las mismas matas, ¿verdad? Que sean de la misma especie, que sean de la misma edad, ojalá, que hayan los mismos bichos, que estén sembrados en la misma tierra, que les eche igual cantidad de agua, que tengan acceso a los mismos nutrientes, que esas serían las variables controladas, que sean constantes, que no cambien, ¿verdad? Y la única variable experimental que voy a probar, o sea, la única diferencia es que en el grupo experimental, voy a probar ese plaguicida hecho a base de romero y les voy a hacer aspersión, así, con, no sé, aspersión. Pero en el grupo control, tengo que hacer esa aspersión con agua. ¿Por qué? Porque si yo no les echo esa aspersión con agua, digamos, si yo estoy probando el plaguicida a base de romero y le echo los bichillos y los bichillos se van, pero en el control agarro el agua y les echo a los bichillos y se van también, entonces se están yendo por el efecto del rociado, no por el efecto del plaguicida, ¿verdad? Entonces, pero si los bichos les echo los
no sé cómo se dice, pero les hago una aspersión ahí con el plaguicida de romero y se van. Y con el control, le echo agua y no se van, entonces mi conclusión será de que sí está funcionando ese plaguicida. Esa sería el plaguicida, el acceso al plaguicida sería la variable experimental. Por ejemplo, Reddy, en el experimento en el que dijo que no había generación espontánea de gusanos saliendo de la carne, lo que hizo fue controló todas las variables, ¿verdad? Las variables controladas fueron mismo frasco, mismo frasco, misma carne, misma cantidad de carne. ¿Qué más? Misma temperatura, mismo lugar que estén cerca, ¿verdad? La única diferencia fue, o la variable experimental que él probó, fue el acceso de las moscas a la carne, ¿verdad? Y después viene lo que es una teoría científica. Una teoría científica, vean que se los marqué con negrita. Dice, es una explicación general y confiable de un fenómeno natural importante que se desarrolló mediante muchas observaciones y experimentos reproducibles. Un ejemplo es la evolución, la teoría, bueno, de que todas las moléculas están compuestas de átomos, teoría atómica, la teoría celular, que todos los seres vivos están compuestos de células, y se crean las teorías científicas a través de dos razonamientos, el inductivo y el deductivo. Primero, el inductivo es el que genera una nueva teoría. Por ejemplo, muchas observaciones la apoyan y ninguna la contradice. Digamos, la teoría de la gravedad. Ustedes tiran algo y siempre va a caer. No hay ninguna que la contradiga. Ustedes agarran una lagartija y ven y tiene células, ¿verdad? Porque, bueno, sí, tiene células. No hemos encontrado ningún animal que no tenga células, hasta el momento, por ejemplo. Ahora, el deductivo es, si yo veo, es que no tengo que andar viéndole las células a todos los seres vivos para decir que tiene células. O sea, si yo me encuentro una nueva especie de chinche acuático, yo puedo asumir, ¿verdad? O deduzco, a través de ese razonamiento deductivo, deduzco que está formado por células también, ¿verdad? No voy a andar fijándome en una nueva especie si tiene células, porque lo más probable es que sí. Entonces estoy basándome en ese razonamiento deductivo, ¿verdad? Ok, y el inductivo surgió porque ya en el pasado mucha gente se puso a ver células vegetales, células animales, y llegaron a la conclusión de que los seres vivos estaban hechos por células. Entonces, mi razonamiento deductivo es que esa especie nueva también. ¿Ok? Y si me encuentro un extraterrestre y lo veo vivo, de hecho asumiría que tiene células, pero ahí mejor echémosle un vistazo, ¿verdad? Por eso le puse ese bichillo. ¿Qué se puede modificar? Si encontráramos un animal o un extraterrestre, no sé, que no tiene células, entonces habría que modificar la teoría científica, la teoría celular. Ahora sí, vamos con el capítulo 2, átomos, moléculas y vida. En este vamos a empezar en el punto 2, en la sección 2.3, ¿verdad? Me estoy basando en el temario. Hay un temario. Dice, ¿cómo interactúan los átomos para formar moléculas? Ya esto lo vimos, una molécula consta de dos o más átomos del mismo elemento, ¿verdad? Por ejemplo, un hidrógeno, este que está aquí, está compuesto de dos átomos iguales. O este está formado por dos átomos diferentes, dos de hidrógeno y uno de agua que es de oxígeno, que es diferente, ¿verdad? Hay dos tipos diferentes. Y hay tres tipos de enlaces químicos. Están los enlaces iónicos, covalentes y los de hidrógeno. Vamos a enfocarnos en los de hidrógeno, ¿verdad? Me estoy basando en el temario. Entonces, vamos a darle mayor importancia a este de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno se producen digamos, aquí tenemos una molécula de agua, esta de aquí. Si ustedes ven, la molécula de agua tiene una parte más positiva y una parte más negativa. Eso es porque es covalente polar.
hay un enlace covalente polar. Eso quiere decir que los átomos los electrones entre el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno no se reparten equitativamente, sino que el oxígeno se lo deja un poquito más. Entonces hace que sea un poquito más negativa y el que está prestando ese electrón se vuelve un poquito más positivo. Pero entonces es para que sepan que tiene una pequeña polaridad. Pero lo que me interesa nada más es que sepan que los enlaces de hidrógeno se producen entre el hidrógeno, que es ligeramente positivo, y el oxígeno, que es ligeramente negativo, ¿verdad? Positivo y negativo se atraen. Entonces, ahí es donde se va a formar un enlace de hidrógeno. Entonces, el enlace de hidrógeno, repito, se produce entre el hidrógeno ligeramente positivo de una molécula y el polo ligeramente negativo de una molécula de oxígeno cercana. Los enlaces de hidrógeno los vamos a encontrar en estas moléculas biológicas, en azúcares, proteínas, ácidos nucleicos, y no los vamos a encontrar en lípidos. ¿Ok? Los lípidos no tienen esa polaridad, o sea, no hay una parte que sea más positiva, no hay una parte que sea más negativa, no tiene carga. Entonces, es como que yo trate de pegarle un imán a algo que no tiene polaridad. O sea, que un plástico, por ejemplo. Ok. Ahora, ¿por qué el agua es Profe. importante? Ajá. Adelante. Adelante. Sí, una consulta. Los enlaces, creo que se llamaban, los de hidrógeno, siempre van a ser entre hidrógeno y oxígeno. También entre nitrógeno. Ajá. Ah, ok, perfecto. Sí, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ajá. Porque sin Ok. el agua nos moriríamos. Sí, porque el agua es importante para la vida, muy bien. Pero vamos a ver algunas características particulares del agua. Dice, las moléculas de agua se atraen entre sí. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Gracias a esos enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el agua líquida, aquí estamos viendo una animación en donde ustedes pueden ver que las moléculas de agua se enlazan, ¿verdad? La parte del hidrógeno se enlaza a un oxígeno, pero luego se separa y se une a otra molécula, y luego se separa y se une a otra, ¿verdad? Entonces las moléculas de agua se están constantemente uniéndose, se une y se desune, pero se une a otra, y luego se une a otra, y luego se desune y se une a otra. Entonces eso es lo que le da fluidez al agua, ¿verdad? Por eso es que el agua fluye, porque sus moléculas se están uniendo y se están rompiendo, se unen, se rompen, se unen, se rompen, ¿verdad? Ahora, una característica importante, ¿verdad? Que viene asociado a esos puentes de hidrógeno es la cohesión, una propiedad del agua, perdón. Una propiedad del agua muy importante que viene asociado a esos puentes de hidrógeno, repito, es la cohesión. La cohesión es la tendencia de las moléculas de un solo tipo a unirse. Por eso, ustedes ven que se forman gotas, ¿verdad? Porque las moléculas empiezan a unirse entre ellas. Entonces, cuando una molécula de agua se une a otra molécula de agua, ahí sería cohesión, ¿verdad? O sea, es la tendencia de las moléculas de un solo tipo, en este caso de agua, a unirse. Otra propiedad del agua es la tensión superficial, que también está asociado a esos puentes de hidrógeno. Entonces, la tensión superficial es la tendencia de que la superficie del agua se resista a ser rota, ¿verdad? Y es porque en la parte de arriba, digamos, si estamos en un estanque o en una piscina, la parte superficial que está, digamos, limita con el aire, ¿verdad? La superficie, ¿verdad? Del agua. Esa superficie va a estar, estas moléculas que están en la superficie, las estoy marcando aquí, ¿verdad? Se unen entre ellas y también experimentan las moléculas que están aquí abajo empiezan también a hacerle presión, ¿verdad? Y empiezan a unirse con ellas y todo. Entonces siempre tienden a mantenerse un poquito más de tiempo sobre la superficie.
Entonces, al mantenerse un poquito más de tiempo sobre la superficie, hace que ésta sea más resistente, ¿verdad? Que los enlaces se den más a menudo entre ellos. Ajá. Y es por eso que hasta un basilisco, como ven aquí, puede correr sobre el agua, o que un chinche de estos acuáticos patinadores pueda pararse sobre el agua sin hundirse, ¿verdad? Y máxime que tiene esos pelitos o estructuras semejantes a pelos que les ayuda a distribuir su peso en el agua. Y también son hidrófobos, o sea que repelen el agua. También tenemos la capilaridad. La capilaridad es producida cuando el agua es atraída a una superficie por adhesión y luego se extrae más moléculas de agua por cohesión. Entonces, adhesión es cuando se une una molécula de agua con otro tipo de molécula, ¿verdad? Y la cohesión ya vimos que era cuando se unen dos moléculas del mismo tipo, que en este caso sería de agua. Pero vamos a ver qué es la adhesión, por ejemplo. Bueno, la capilaridad. La capilaridad, aquí tenemos un ejemplito de capilaridad. Entonces, vimos que la capilaridad incluye la adhesión. Entonces, la molécula de agua, como están viendo en esta flecha, ¿verdad? Se une a la pared del vidrio. Son vidrios muy delgaditos y también puede pasar en los conductos internos de las plantas, por ejemplo. Entonces, la molécula de agua se pega a la superficie y luego viene otra molécula y se pega encima y luego viene otra y se pega encima. Entonces, el nivel del agua va subiendo, ¿verdad? Y también de que al estar el agua pegada o adherida a la superficie, hace que otras moléculas que estén detrás, como estas de aquí, puedan también ir formando uniones y chocando y enlazándose, desenlazándose y también subir, ¿verdad? Ok. Básicamente, bueno, aquí tienen también un ejemplo de capilaridad. El agua sube por la servilleta, ¿verdad? Se adhiere a la servilleta y después de que se adhiere, ¿verdad? Se va adhiriendo el agua a la servilleta, hace que otras moléculas de agua se vayan desplazando por esas moléculas que ya están adheridas. Entonces, por eso es que se da ese flujo de agua. También, gracias a la cohesión y a la capilaridad, bueno, si ustedes ven, están asociados, ¿verdad? Porque tenemos la adhesión, que son las moléculas que se pueden ir pegando a a los conductos internos de las plantas. También tenemos la cohesión, que es la unión entre moléculas de agua, que es muy fuerte. Y tenemos, sí, básicamente. Entonces, ¿cómo hacen las moléculas de agua para subir por una secuoya que mide 100 metros o por un árbol? ¿Verdad? Uno se puede preguntar eso. La capilaridad sirve, pero no sube tanto. La capilaridad se da en espacios pequeños, por alturas no muy grandes. Entonces, básicamente sería por cohesión. Imagínense, o bueno, véanlo aquí en esta imagen. Me voy a concentrar aquí en una hoja. En esa hoja tiene estomas. Aquí donde está saliendo el agua es un estoma. Es como una apertura debajo de la hoja que se abre como una boca. De hecho, estoma viene de boca. Se abre como una boca y de ahí salen moléculas de aire, de agua, perdón, porque el sol calienta la hoja, hace que todas las moléculas adentro empiecen a vibrar hasta que una molécula de agua se desprende y se escapa, ¿verdad? Como está pasando ahí donde les hice esa flechita. Entonces, al escaparse una molécula de agua, es como una cadena. Imagínense una cadena que va dentro del árbol. Entonces, al escaparse un eslabón, hace que apenas escape uno, el que estaba detrás ocupa el lugar del que se acaba de escapar. Y entonces el que le sigue ocupa el lugar de ese. Y así sucesivamente hasta que en la raíz una molécula de agua también entra. ¿Verdad? Conforme sale y se escapa en la hoja, una entra. Si se escapan 3 en las hojas, 3 entran. ¿Verdad? Entonces, es como si fuera una cadena, como que yo esté tirando de una cadena. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Genial. Sí, señor. Y gracias a la cohesión del agua.
Profe, disculpe, ¿usted cree que me puede explicar eso de nuevo? Básicamente, Gracias. si usted ve, aquí está la raíz, ¿verdad? Aquí viene el tallo en esta de aquí y aquí están las hojas, en donde dice la flechita de arriba. Esta de aquí. Entonces, conforme la hoja va perdiendo agua por transpiración, o sea, moléculas de agua se escapan al exterior, entonces conforme una molécula se escapa, otra ocupa el lugar de esa que se escapó, ¿verdad? Y la que está detrás ocupa el lugar de esa que subió, y la que está más abajo ocupa un lugar, se mueve un lugar más hacia arriba, hasta que llegamos a la raíz y, por ejemplo, por cada molécula que se escapa por las hojas, una entra a la raíz, como si fuera alguien tirando los eslabones de una cadena. Si yo tuviera una cadena que va a lo largo de un árbol, ¿verdad? Desde la hoja hasta la raíz, y le quito un eslabón de la hoja, arrastro la cadena, ¿verdad? Formada por moléculas de agua, y una de esas, un eslabón, también estaría entrando. Si se pierden 3 por evaporación, entonces 3 entran por la raíz. ¿Me explico? Profe, perdón, tengo una pregunta. Ujú. ¿Qué pasa? No sé si la pregunta va a sonar tonta, pero ¿qué pasa en épocas secas, cuando no hay agua? Digamos, ¿cómo hacen los árboles en ese tipo de procesos? Ok, unos pueden optar por perder las hojas, como pasa en los bosques secos, ¿verdad? En Guanacaste muchos árboles pierden las hojas, porque es mucho el calor y es mucho trabajo estar manteniendo las hojas, o sea, perderían mucha agua. Entonces botan las hojas y así no pierden tanta agua por transpiración. Esa es una. Y otra es que si tienen raíces muy profundas, siempre va a haber humedad. O sea, los árboles que son no caducifolios, sino perennifolios, van a mantener siempre las hojas, porque sus raíces son muy profundas y tienen acceso a agua. Pero si no, entonces, si usted deja de regar una planta, este estoma se cierra y simplemente no entra agua, ¿verdad? Entonces la planta se marchita. Profe, disculpe, entonces, ¿qué pasa cuando un árbol empieza a morir, digamos, como que se muere la mitad? En ese caso, ¿qué fue lo que ocurrió? Se muere la mitad. ¿Cómo la mitad? Es que a veces uno ve árboles que están muertos, como la mitad del árbol, como decir, la mitad de las hojas y de las ramas se secan. En ese caso, ¿qué fue? ¿Que no llegó agua a esas ramas o es que están enfermos por otra razón? No sé, he visto árboles que les cae un rayo y se les muere como de la mitad para arriba, y eso podría ser porque seguro la descarga eléctrica daña, como la electricidad se desplaza por el agua, ¿verdad? Es más conductora, porque agua cargadas con sales, por ejemplo, es más conductora que la madera como tal. Entonces, podría dañar los conductos del xilema, por ejemplo, en donde transporta el agua. De hecho, ese que sube y ya no permite que pase el agua. Ah, ya. Se me ocurre, estoy bateando. ¿Verdad? Pero digamos que podrían andar por ahí, porque sí se secan, de hecho, cuando les cae un rayo a veces, y ciertas partes, no todo. Sí. Profesor, una consulta. ¿El proceso de pérdida de agua dura todo el día o dura solo unos lapsos de hora? Porque me imagino que eso generaría una pérdida de energía pues muy grande para el árbol. Depende. Si un árbol está bajo un solazo, pero tiene suficiente agua, así bastante agua, puede estar perdiendo un montón de agua, pero también va a estar entrándole un montón de agua. Entonces pueden pasar a través de, por ejemplo, las matas de maíz, pueden pasar alrededor como de 100 litros o más en un día, ¿verdad? Porque están al puro sol y están perdiendo agua, pero también están absorbiendo agua. Entonces no hay ningún problema y están generando biomasa, están genial, ¿verdad? Si una mata puede estar en un solazo, bueno, depende, si es una mata de sombra, ya eso dependerá,
¿verdad? De qué tipo de planta es y su adaptación. Pero estoy hablando de una planta que esté adaptada al sol. Entonces, si está en el sol, está en su ambiente y si tiene agua, genial. Pero si no, entonces lo que hace, si no tiene agua, lo que hace es que cierra los estomas. Pero los cierra para que no perder más agua por las hojas, ¿verdad? Pero obviamente tiene que tener agua pronto, porque si no, ya entra en un proceso ahí de fotorrespiración y otras cosas más complicadillas que lo que hacen es eventualmente hacer que el árbol muera, se marchite. Gracias, profe. Sí. Sí, pero mientras tenga agua, no hay problema, porque está perdiendo agua por las hojas. Entonces, mientras tenga para reponer, no hay problema. Ok, el agua interactúa con otras moléculas. El agua se le denomina solvente universal, ¿verdad? Y es porque el agua rodea y dispersa átomos de otras moléculas, o moléculas de otra sustancia. Por ejemplo, en esta imagen tenemos cloruro de sodio, ¿verdad? El NaCl. El sodio, el Na, es positivo y el cloro es negativo. Entonces, vean ahí en la imagen que las partes positivas de la molécula de agua se unen a las partes negativas del cubito de sal. O sea, las partes blancas, que son hidrógenos, que son positivos, se unen al cloruro, que es negativo, y las partes rojas de la molécula de agua, o los oxígenos, se unen a las partes positivas, que es el sodio. Y vean que las forra, o sea, las une. Digo, sí, las cubre. Entonces, ya ese cloruro y ya ese sodio ya no pueden interactuar más, ¿verdad? El agua ya los dispersó esos átomos, o iones en este caso. Bueno, sí. Después, el agua disolvió la sal de mesa. Ok, vamos a ver, perdón. La solución, dice, solución, un solvente que contiene una o más sustancias disueltas. O sea, ustedes agarran agua y le echan azúcar y ya tienen una solución. Le echan agua y azúcar, azúcar al agua y le echan sal también y ya tienen una solución. ¿Verdad? Puede ser una o más sustancias disueltas. Entre las moléculas hidrofílicas, hidro significa agua y filo significa cercanía, relación, sí. Entre las moléculas hidrofílicas tenemos las sales, como esta sal de mesa que acabamos de ver, el cloruro de sodio, la sal corriente. Tenemos azúcares como la glucosa, la sacarosa, ¿verdad? Que son solubles en agua. Y tenemos el CO2 y el oxígeno. Por ejemplo, el CO2 es muy pequeñito, entonces lo que hace es andar entre las moléculas de agua. O sea, no es disuelta como tal, pero anda entre las moléculas de agua, igual que el oxígeno. O sea, se difunde entre las moléculas de agua. Y tenemos moléculas hidrofóbicas, como las grasas y los aceites. ¿Se acuerdan que antes les había dicho que las grasas y los aceites o los lípidos no tenían ninguna carga? Ah, bueno, si no tienen carga, entonces la parte positiva no tiene dónde pegar, la parte positiva del agua no tiene dónde unirse y la parte negativa, que sería el oxígeno del agua, no tiene dónde unirse tampoco, ¿verdad? No puede unirse a una sustancia que no tiene cargas. Entonces, por eso el agua no se mezcla con la grasa y con el aceite. Vamos a ver. Ok, y después el agua modera los efectos de los cambios de temperatura. El agua modera los efectos de los cambios de temperatura. Eso es muy importante. Se requiere mucha energía para calentar el agua. ¿Y por qué? ¿Por qué se requiere mucha energía para calentar el agua? Muy sencillo. Porque el agua tiene un alto calor específico. El calor específico, aquí les puse la formulita. Acá. Es la energía necesaria para calentar 1 gramo de una sustancia, 1 grado centígrado, que en este caso sería 1 gramo de agua. O sea, la energía necesaria para calentar 1 gramo de agua, 1 grado centígrado. Esa es la definición de calor específico. El agua tiene entonces el calor específico más alto que cualquier otra sustancia en común, otra sustancia común. Todas las moléculas se mueven por encima del cero absoluto. Ok, esto quiere decir que todas las moléculas que están por encima o están por encima de menos 273 grados centígrados están vibrando.
¿verdad? Obviamente, si están a menos 273, no se están moviendo, pero conforme va aumentando la temperatura, las moléculas empiezan a moverse. O sea, todas las moléculas de la materia que los rodea ahorita en sus casas está moviéndose, ¿verdad? Ahora, en el caso del agua ocupamos mucha energía para mover esas partículas, esas moléculas, porque primero tenemos que meterle mucha energía al agua para romper los enlaces de hidrógeno. O sea, primero hay que meterle mucha energía al agua para romper los enlaces de hidrógeno. Y segundo, una vez que se rompen los enlaces de hidrógeno, hay que meterle mucha energía para hacer, ahora sí, que esas moléculas de agua empiecen a vibrar y a vibrar y a vibrar tanto hasta que, bueno, en este caso, lo vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue, se separen y se vayan al ambiente y se evaporen, ¿verdad? Entonces, vean que el agua tiene un alto calor específico con respecto al granito, por ejemplo. Con la energía que ustedes elevan 1 grado centígrado, 1 kilo de agua, que es equivalente a 1 litro de agua, entonces con la energía que ustedes elevan 1 grado centígrado, 1 kilo equivalente a 1 litro de agua, pueden elevar la temperatura en 5 grados de 1 kilo de granito. Imagínense, por eso es que ustedes pueden estar como ese perrillo ahí echados en el sol y no se sobrecalientan como una piedra, ¿verdad? Ustedes dejan una piedra ahí en el sol y la tocan al ratito y va a estar hirviendo. Y es por eso, es porque la piedra no tiene enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, toda la energía se canaliza únicamente a hacer vibrar cada vez más rápido las moléculas que componen esa granito, la piedra, ¿verdad? Lo que sea, la arena. ¿Ok? Nosotros podemos estar bajo el sol porque tenemos que nuestro cuerpo es un 60% de agua, ¿verdad? Alrededor de un 60% de nuestro cuerpo es agua. Nuestras células están llenas de agua. ¿Ok? ¿Entendido, muchachos y muchachas? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, el calor específico está asociado con los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien me iba a decir algo? Ok, continuando con los, bueno, sí, continuando, ¿cómo se dice? No, características, con las propiedades del agua y estrechamente relacionado a lo que acabamos de ver. Entonces, también se requiere mucha energía para evaporar agua. ¿Por qué? Y es simplemente por lo que les acabo de explicar anteriormente, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren evaporar agua, tienen que, primero, meterle suficiente energía, ¿verdad? Porque acuérdense que tiene un alto calor ay, se me acaba de olvidar, un alto calor específico, ¿verdad? Pues disculpen que me volviera. Tiene entonces un alto calor específico, ¿ok? Entonces tienen que meterle, solamente estoy repitiendo lo que ya dije, tienen que meterle mucha energía al agua para romper los enlaces de hidrógeno. Y una vez que ya le metimos suficiente energía y ya rompimos los enlaces de hidrógeno, ahora le vamos a meter suficiente energía para hacer, o bastante energía, para hacer que esas moléculas empiecen a vibrar y a vibrar y a vibrar hasta que se desprendan. Y eso es lo que se denomina el calor de vaporización, que es la cantidad necesaria de calor para hacer que una sustancia se evapore, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto permite que nosotros, cuando estamos muy calientes de hacer ejercicio, sudamos. Y ese sudor es agua en nuestra piel. Entonces, esas gotas de sudor van a estar unidas, esas moléculas de agua del sudor van a estar unidas por enlaces de hidrógeno, estos enlaces de hidrógeno van a estar absorbiendo energía y nuestro cuerpo va a estar produciendo mucha energía, mucho calor,
¿verdad? Entonces va a llegar un punto en donde esas moléculas, en donde esos enlaces de hidrógeno se rompen. Entonces va a ocupar más energía de nuestro cuerpo para hacer que esas moléculas vibren hasta que sea tanta la vibración que se desprendan en forma de vapor de agua. Entonces ahí, cuando se desprende una molécula de agua de nuestro sudor, ¿verdad? Entonces quiere decir que absorbió con ella mucha energía, mucho calor de nuestro cuerpo. Por eso es que nos refrescamos cuando sudamos, ¿verdad? Cuando se nos evapora el sudor. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿Les quedó claro? No, esto. ¿Alguna inquietud? Profe, yo nada más ahí era con respecto, digamos, a lo de la evaporación, y las partículas, pero cuando, digamos, nosotros como seres humanos estamos sudados y estamos sudando, lógicamente, y nosotros nos metemos al agua, eso va a hacer esa evaporación. Y el fresco se va a refrescar de una manera más. Es que si se mete al agua, ya es otra cosa. Ya eso es perder agua por convección. O sea, por estar en contacto con otra. Masa de agua. Con otra, en este caso sería agua, pero es lo mismo como que usted se acueste en una pared fría. O sea, usted pierde calor por convección, porque una está fría, entonces el calor de su cuerpo va de mayor a menor, ¿verdad? Entonces su calor se va a pasar hacia la pared, por decirlo así, ¿verdad? O hacia el agua circundante. Ya eso es, digamos, no, es diferente, digamos, ahí no habría un calor de vaporización, porque usted se está tirando al agua. Ok, pura vida, profe. Y ya para ir terminando, el agua forma un sólido singular, que sería el hielo. El hielo es menos denso que el agua. Aquí tenemos moléculas de agua. Esas serían moléculas de agua y estas serían moléculas de hielo. Perdón, moléculas de agua juntas, ¿verdad? Y eso sería el hielo. Cuando el hielo o cuando el agua se congela, ¿verdad? Lo que sucede es que las moléculas de agua se ordenan y cada 4 moléculas forman un arreglo hexagonal, o sea, de 6 lados. Entonces, ustedes ven, caben más moléculas de agua aquí en este estado líquido que cuando el agua está congelada, ¿verdad? Como en este caso. Por eso es que el hielo flota, ¿verdad? Porque hay menos moléculas en esta área. Incluso tiene hasta espacios. Ven, aquí deja espacios de aire o vacíos. Y la ventaja es que mantiene la vida en los lagos o en los mares, ¿verdad? Por eso es que si el hielo y también a la vez evita que se congele más rápido, ¿verdad? Una vez que hay una capa de hielo, ese congelamiento del lago, por ejemplo, es mucho más lento. Imagínense también que si se congelara desde el fondo, si se congela desde el fondo, llega hasta arriba y se congeló todo, ¿verdad? Entonces todo lo que es la vida como peces, cualquier organismo acuático que esté viviendo ahí, se va a morir. En cambio, de esta manera pueden andar por debajo del hielo. Incluso muchos organismos como este oso polar ocupa el hielo para sobrevivir y poder cazar. Ahora, las soluciones en agua pueden ser ácidas, básicas o neutras. El agua, ¿verdad? El agua, aquí tenemos una molécula de agua. El agua puede disociarse, ¿verdad? Puede disociarse en un ion hidróxido, que es negativo, ¿verdad? Tiene una carga negativa, y en un ion hidrógeno, que tiene una carga positiva, ¿verdad? Pero si los junto, forma una molécula de agua. Si ustedes ven, uno es OH y el otro es H. Ahora, eso para que sepan, ¿verdad? Un ion es una partícula o una molécula con carga positiva. Por eso es con una carga eléctrica. Puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces, cuando vemos que el agua, o el agua normal, ¿verdad? Es neutra. Tiene un pH neutro. Y eso es porque tiene igual cantidad
de iones hidróxido e igual cantidad de iones hidrógeno. Entonces, cuando eso sucede, el agua es, bueno, el pH es 7, ¿verdad? Fíjense en esta tablita, en esta escala de pH, ¿verdad? La escala de pH va de 0 a 14. Entonces, ya vimos que 7 es neutro, ¿verdad? En donde la concentración de iones hidrógeno y de iones hidróxido es igual, ¿ok? Por eso es neutra. Pero si empieza a haber mayor concentración de iones hidrógeno, o sea, conforme empieza a haber mayor concentración de iones hidrógeno, la solución se vuelve ácida. Pero si se da si empieza a haber una sustancia o si hay una sustancia que tiene mayor concentración de iones hidróxido, entonces va a ser más básica. ¿Ok? Véanlo aquí. Entonces, entre más ácido, mayor concentración de iones hidrógeno. Entre más básico, mayor concentración de iones hidróxido. Ok, y esto del TUM se los puse aquí porque cuando, por ejemplo, cuando ustedes, bueno, véanlo aquí, el NaOH es una base, ¿verdad? NaOH. Entonces, cuando ustedes tienen dolor de estómago o acidez, por ejemplo, es porque tienen mucho ácido en el estómago, ácido clorhídrico. Entonces, si tienen mucho ácido clorhídrico, ustedes se toman esa base y este OH de aquí, va a reaccionar con ese ion hidrógeno, ¿verdad? Porque acuérdense que entre más ácido, más iones de hidrógeno hay. Entonces, ese OH del hidróxido de sodio va a combinarse con ese ion hidrógeno y va a formar agua, ¿verdad? Entonces va a bajar la acidez, por ejemplo. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, señor. Genial. Sí, profe, gracias. Ok. Y después tenemos lo que es un tampón, un amortiguador o un buffer. Un tampón o un amortiguador o un buffer es una sustancia que mantiene una solución a un pH constante aceptando o liberando iones hidrógeno. ¿Para qué existe un tampón o un amortiguador o un buffer? Y es porque en nuestras células el pH es de 7.4. Con solo que cambie o que baje o que se haga más ácido, bueno, no, es básico ya porque es 7.4, pero digamos si se hace de 7 o si se hace de 7.8, el organismo completo puede morir. O sea, nuestras células están diseñadas a trabajar únicamente a un pH de 7.4, ¿verdad? Puede haber unas ligeras variaciones, pero no puede cambiar, ¿verdad? Porque si cambia el pH, después más adelante van a ver que en nuestras células hay enzimas, que las enzimas son proteínas que lo que hacen es ayudar o acelerar a que se den las reacciones metabólicas en nuestras células. Entonces, esas proteínas, si están expuestas a un pH diferente, o esas enzimas, lo que van a hacer es desnaturalizarse, que eso quiere decir que la enzima tiene una forma, y si se ve sometida a un pH diferente, empieza a interactuar con esos iones hidrógeno y empieza a deformarse, tal y como se ve en esta imagen, en esta animación. Entonces, esa enzima va a perder su forma y su función y ya no va a servir, ¿verdad? Entonces ya las reacciones metabólicas ya se van a dar muy, muy lentamente o ya no se van a dar, ¿verdad? Entonces, sí, ya la célula pues moriría, ¿verdad? Una muerte celular se daría. Ahora bien, pero gracias a que tenemos un tampón, no suceden esos cambios en el pH tan bruscos, ¿verdad? Porque si hay un exceso de iones de hidrógeno, o sea, si la sangre empieza a hacerse ácida, por ejemplo, entonces el bicarbonato, que es un amortiguador, lo que hace es combinarse con ese ion hidrógeno y me va a formar ácido carbónico, ¿verdad? Y también, si empieza a haber un exceso de iones hidróxido en nuestra sangre, o sea, si la sangre empieza a hacerse muy básica,
Entonces, ese ácido carbónico que se formó anteriormente se une a ese ion hidróxido y me va a formar otra vez bicarbonato y agua, ¿verdad? Que no son nocivos. Ok, entonces es una manera de contrarrestar cuando empieza a subir el pH, o sea, empieza a hacerse más ácida la sangre o cuando empieza a hacerse más básica la sangre. Ahora vean, esta es una preguntita de desarrollo. Me gustaría que la lean, la piensen bien y a alguno de ustedes que me conteste. Lo que quiero lograr con esto, muchachos y muchachas, es más o menos que vean cómo debe de responderse una pregunta de desarrollo, tanto en las tareas como en los exámenes, ¿verdad? La pregunta de desarrollo a veces me he dado cuenta que responden muy escuetamente o a veces no leen muy bien la pregunta. Entonces, para que más o menos les quede claro cómo se responde una pregunta de desarrollo y no vayan a tener ningún problema en las tareas o en los exámenes, ¿verdad? Entonces, me gustaría si hay algún voluntario que desee responder esta pregunta. Dice Pablo, un niño de 3 años, muy inquieto, metió los dedos en el agua caliente que estaba dentro de una olla de metal puesta en el disco encendido de una cocina, pero no sintió ninguna molestia alguna. Posteriormente, Pablo procedió a tocar la olla directamente y sufrió una terrible quemadura en sus dedos. Explique con detalle a qué se debe que Pablo haya experimentado ambas situaciones. Profe, Ujú. tal vez, digamos, no fue, bueno, es que yo no sé, pero tal vez no fue porque el agua no estaba tan caliente y obviamente la olla sí, por eso fue que, digamos, que en el agua caliente no, digamos, que no sintió molestia alguna y en la olla sí, porque supongo que el agua no estaba tan caliente o porque, no sé, es que no sé. Vea, le agradezco, muy amable por la participación a la compañera, pero realmente es justo, aquí estamos todos para aprender, no lo tomen a mal, ¿verdad? Estamos todos para aprender y justamente para eso hice este ejercicio, ¿verdad? En el caso de la compañera me pareció que repitió un poquillo lo que ya estaba, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, más bien aprovechemos esta oportunidad para que eso no nos pase cuando ya haya una tarea o un examen. ¿Algún otro voluntario? Profe, Porque yo pienso que es porque usted antes dijo que el agua dura más en calentarse. Entonces, tal vez es porque el hierro es una olla de metal. Una olla de metal se calienta mucho más que el agua. Mucho más rápido, pero la pregunta es el por qué. Sí, el agua dura más en calentarse que el hierro, tal, pero ¿por qué? Porque la olla es de metal y los metales son mayores No es por los conductores de calor y electricidad. Los cambios. Porque requerían más energía, profe, o algo así para... Ok, vean, ahí me habían dicho Profe, algo. porque los organismos responden a los estímulos. No. Porque No, y la no olla tiene que es de ver, metal. no tiene que ver con lo que usted mencionaba antes, que cuando al perder el calor, a un cuerpo entrar en agua perdía calor o ganaba calor. No es por lo del calor específico del agua. Energía para poder calentar el Ok, agua. ya vamos bien. Ajá, voy a compartirles para que vean la pregunta de nuevo. Es que dejé de compartir. Profe, ese fue como el ejemplo que usted dio, el perro y la piedra. Es lo mismo. Creo que debería darnos un minuto exactamente. para pensarlo. Porque el agua ocupa más energía para estar más rápido o avanzar a la temperatura que el niño quería o que ocupaba para quemarse. La olla es más rápida, se calienta más rápida porque no tiene líquido, es seco. Vean, ¿y qué relación hay con los enlaces No de tiene hidrógeno? hidrógeno.
Porque El agua no tiene más Es los resistencia que al le calor. permiten moderar los El cambios de agua. temperatura. La olla de metal tiene metal un calor conduce más específico rápido el menor. calor. Exacto. Ok, ahí ya vi más o menos una El agua respuesta. hace Vamos a ponerla. Vamos a ver un que toquecito. el calor específico del agua hace que dure más al reventarse los enlaces de hidrógeno, por lo cual el agua no se calienta a la misma velocidad que la olla. Ajá, porque la olla no tiene enlaces de hidrógeno. Vean, básicamente es el agua, ¿verdad? Ahorita les leo la respuesta. El agua tiene un alto calor específico. Eso quiere decir que yo ocupo meterle mucha energía al agua para tan solo empezar a romper los enlaces de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, sí, enlaces de hidrógeno, es que también se le dice puentes. Entonces, ocupo meterle mucha energía para apenas empezar a romper esos enlaces de hidrógeno entre las moléculas. Y ya después puedo empezar, ¿verdad? Tengo que meterle más energía, que es lo que, bueno, el calor de vaporización, pero eso es una vez que se evapora. Pero bueno, entonces tengo que meterle bastante energía para empezar a romper esos enlaces de hidrógeno y una vez que se rompen, tengo que meterle más energía para empezar a hacer que esas moléculas empiecen a vibrar y a calentarse. En cambio, en la olla, como no tiene enlaces de hidrógeno, simplemente todo el calor muy rápido se va a dirigir únicamente no a romper esos enlaces de hidrógeno, sino simplemente a mover las moléculas y a hacer que aumente la temperatura. Entonces, vean aquí más o menos como uno esperaría que sea una de estas preguntas de desarrollo respondida. Dice, el agua tiene una propiedad, entonces más o menos la pregunta era, explique con detalle a qué se debe que Pablo haya experimentado ambas situaciones. Ambas situaciones. El agua tiene una propiedad que consiste en que tiene un alto calor específico. Eso significa que se requiere de mucha energía térmica para calentar una cantidad equivalente de agua respecto a la de cualquier otra sustancia. Ese alto calor específico lo proporcionan los enlaces o puentes de hidrógeno entre los átomos de oxígeno de una molécula con los átomos de hidrógeno de otra molécula de agua. Cuando se aplica calor a la olla con agua, el material de la olla, aluminio, lata, cobre, etcétera, el cual no tiene puentes de hidrógeno, tiene un calor específico menor al del agua y tenderá a calentarse más rápido que el agua debido a que como la olla, bueno, ahí se repite, no tiene puentes de hidrógeno, toda la energía se destinará a romper los enlaces de hidrógeno, sino a mover o excitar las moléculas de la olla aumentando su temperatura. Ok, es básicamente dar la explicación completa, ¿verdad? Y ahora vean, les tenía un jueguito de Kahoot, así rápidamente voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Permiso. Pachi.